Capítulo 1. La máscara que aprendimos a usar. Nadie nace escondiéndose. Cuando eras niño, no pensabas en agradar a todos antes de hablar. No analizabas cada gesto para evitar incomodar. No medías tus palabras para proteger tu imagen. Simplemente reaccionabas con naturalidad. Decías lo que sentías. Mostrabas lo que pensabas. Actuabas sin miedo a ser visto tal como eras. Pero en algún momento algo cambió. Tal vez ocurrió en la escuela, cuando notaste que ser diferente podía provocar rechazo. Tal vez ocurrió en casa, cuando aprendiste que ciertas emociones no eran bien recibidas. Tal vez ocurrió en un grupo donde entendiste que encajar era más importante que expresarte. Y entonces apareció la primera adaptación. No fue una decisión consciente. Fue una respuesta emocional. Una forma de protegerte. Una manera de mantener el vínculo con los demás. Porque cuando somos pequeños, la aceptación no es un lujo. Es una necesidad profunda. Así empieza la máscara. Primero es pequeña. Apenas perceptible. Solo dejas de decir algo que pensabas. Solo ocultas una emoción incómoda. Solo cambias un comportamiento para evitar una reacción negativa. Parece algo sin importancia. Pero con el tiempo se repite. Y cada repetición fortalece ese hábito. Empiezas a observar lo que los demás esperan de ti. Aprendes qué partes de tu personalidad son bien recibidas y cuáles generan incomodidad. Descubres qué actitudes son premiadas y cuáles son ignoradas. Entonces haces algo muy humano. Te adaptas. Aprendes a mostrar lo que funciona. Aprendes a esconder lo que incomoda. Aprendes a convertirte en alguien aceptable antes que en alguien auténtico. Durante un tiempo, esa estrategia parece útil. Te ayuda a evitar conflictos. Te permite sentirte incluido. Reduce la posibilidad de rechazo. Te da una sensación de seguridad. Pero tiene un costo silencioso. Porque cada vez que ocultas una parte de ti, pierdes un poco de claridad sobre quién eres realmente. Al principio no lo notas. La adaptación se vuelve natural. La máscara deja de sentirse como algo externo. Empieza a sentirse como parte de tu identidad. Y llega un momento en el que ya no recuerdas cuando empezaste a actuar así. Solo sabes que así funcionas ahora. Muchas personas viven años enteros sin cuestionar esa versión adaptada de sí mismas. Cumplen expectativas. Mantienen comportamientos aprendidos. Repiten respuestas que no eligieron conscientemente. Y aún así sienten algo difícil de explicar. Una incomodidad leve. Una sensación de distancia interna. Una impresión silenciosa de que algo no encaja del todo. Esa sensación no aparece por casualidad. Es una señal. Es la parte de ti que aún recuerda cómo eras antes de empezar a esconderte. Con el paso del tiempo, la máscara puede volverse sofisticada. Aprendes a actuar de manera distinta según el entorno. Una versión en el trabajo, otra con amigos, otra con la familia, otra en silencio cuando nadie te ve. Y sostener tantas versiones cansa. No solo porque exige esfuerzo mental, sino porque crea una separación entre lo que muestras y lo que sientes. Esa separación genera tensión interna, genera dudas, genera confusión. Empiezas a preguntarte si las personas te conocen realmente. Empiezas a preguntarte si serías aceptado si fueras completamente honesto. Empiezas a preguntarte quién eres cuando nadie espera nada de ti. Estas preguntas no son debilidad, son el comienzo de la conciencia. Reconocer que llevas una máscara no significa que hayas vivido de forma equivocada. Significa que aprendiste a protegerte. Significa que desarrollaste herramientas para adaptarte a tu entorno. Significa que hiciste lo necesario para pertenecer. Pero lo que fue útil en un momento puede dejar de ser necesario después. Hay una etapa en la vida en la que la protección deja de sentirse como seguridad y empieza a sentirse como limitación. Lo que antes ayudaba ahora pesa. Lo que antes protegía ahora restringe. Ahí comienza el deseo de cambio. No porque quieras ser otra persona, sino porque quieres volver a ser tú. Romper la máscara no es un acto inmediato. No ocurre de golpe. Empieza con pequeños momentos de honestidad contigo mismo. Empieza cuando reconoces lo que sientes sin corregirlo. Empieza cuando observas lo que callas sin justificarlo. Empieza cuando te permites pensar sin filtros por primera vez en mucho tiempo. Ese proceso puede dar miedo. Porque implica dejar de controlar la imagen que los demás ven. Pero también trae algo valioso. Alivio. Alivio de no tener que actuar todo el tiempo.
Alivio de no tener que sostener expectativas ajenas constantemente. Alivio de no tener que esconder lo que eres para ser aceptado. La máscara no apareció porque fueras débil. Apareció porque eras humano. Pero llega un momento en el que puedes elegir si seguir llevándola o empezar a soltarla poco a poco. Y esa elección marca el inicio de algo importante. El regreso a tu propia voz. El regreso a tu propia verdad. El regreso a la persona que nunca desapareció, solo estuvo esperando a ser escuchada otra vez. Destellos. Capítulo 2. El miedo a no ser aceptado. Uno de los motivos más profundos por los que ocultamos nuestra verdadera esencia es el miedo a no ser aceptados. No es un miedo superficial ni reciente. Es una emoción antigua que nace muy temprano en la vida, cuando comprendemos que pertenecer es necesario para sentirnos seguros. Desde pequeños aprendemos algo sin que nadie tenga que explicarlo con palabras. Aprendemos que ser aceptados nos protege, nos acerca a los demás, nos permite sentir que tenemos un lugar. Por eso empezamos a observar con atención lo que provoca aprobación y lo que provoca rechazo. Y poco a poco ajustamos nuestra forma de ser. Tal vez dejaste de decir lo que pensabas porque alguien se burló. Tal vez escondiste una emoción porque te dijeron que no era apropiada. Tal vez cambiaste tus gustos para evitar quedarte solo. Tal vez aprendiste a callar para evitar conflictos. Nada de eso ocurrió por debilidad. Ocurrió porque querías pertenecer. El problema aparece cuando esa adaptación se vuelve permanente. Cuando ya no eliges conscientemente cómo actuar, sino que reaccionas automáticamente para evitar el rechazo. Cuando empiezas a pensar más en cómo ser aceptado que en cómo ser honesto contigo mismo. Entonces la máscara deja de ser una protección temporal. Se convierte en una forma de vivir. Muchas personas pasan años intentando sostener una imagen que creen necesaria para conservar relaciones. Intentan ser agradables siempre. Intentan evitar desacuerdos. Intentan cumplir expectativas que ni siquiera eligieron. Y con el tiempo aparece una pregunta silenciosa. Si dejo de actuar así, ¿seguirán aceptándome? Esa pregunta tiene mucho peso. Porque en el fondo no tememos solo perder aprobación. Tememos perder conexión. Tememos perder cercanía. Tememos quedarnos solos. El miedo al rechazo no es solo miedo a que alguien diga que no. Es miedo a dejar de sentir que perteneces. Por eso es tan difícil mostrar quién eres realmente. Sin embargo, hay algo importante que muchas personas descubren tarde. Cuando ocultas tu esencia para ser aceptado, la aceptación que recibes nunca se siente completa. Siempre queda una duda interna. La duda de si los demás te quieren por quien eres o por quien aparentas ser. Esa duda desgasta. Hace que incluso las relaciones más cercanas parezcan incompletas. Hace que incluso los elogios parezcan insuficientes. Hace que incluso el reconocimiento pierda valor. Porque en el fondo sabes que no estás mostrando todo. Y esa distancia se siente. A veces aparece como cansancio emocional. Otras veces como ansiedad social. Otras veces como dificultad para expresar lo que realmente piensas. Otras veces como una sensación constante de estar interpretando un papel. Esa sensación no es casual. Es el resultado de vivir demasiado tiempo adaptándote para evitar el rechazo. Pero hay algo que merece ser entendido con claridad. El rechazo duele, sí. Es una experiencia humana difícil. Sin embargo, vivir lejos de tu esencia también duele. Y ese dolor es más silencioso, pero más profundo. Porque no ocurre una sola vez. Ocurre todos los días. Cada vez que callas algo importante. Cada vez que aceptas algo que no deseas. Cada vez que sonríes cuando en realidad necesitas decir no. Cada vez que ocultas lo que realmente piensas. Poco a poco empiezas a perder contacto contigo mismo. Y ninguna aceptación externa puede compensar esa pérdida. Ser auténtico no significa que todos estarán de acuerdo contigo. No significa que nunca enfrentarás rechazo. No significa que todas las relaciones permanecerán igual. Significa algo más importante. Significa que tú permaneces contigo. Cuando empiezas a mostrar tu esencia, algo cambia en tu interior. Al principio puedes sentirse extraño, incluso incómodo, porque durante mucho tiempo aprendiste a priorizar la aprobación antes que la honestidad. Pero con cada pequeño gesto auténtico ocurre algo valioso. Recuperas espacio interno. Recuperas claridad. Recuperas energía. Empiezas a notar que ya no necesitas pensar tanto antes de hablar. Ya no necesitas calcular cada reacción.
Ya no necesitas sostener versiones diferentes de ti mismo según el entorno. Esa libertad es profunda. Muchas personas creen que mostrarse tal como son significa arriesgar demasiado, pero en realidad significa dejar de cargar con algo que pesa desde hace tiempo. El miedo al rechazo pierde fuerza cuando entiendes que no todas las conexiones necesitan mantenerse para que tu vida tenga sentido. Algunas relaciones existen porque estabas actuando. Otras aparecen cuando empiezas a ser real. Y esas últimas suelen ser más fuertes, porque no dependen de la imagen, dependen de la verdad. Mostrar tu esencia no implica confrontar a todos ni cambiar todo de inmediato. Empieza con decisiones pequeñas. Decir lo que realmente piensas en una conversación. Reconocer lo que sientes sin corregirlo. Elegir algo que te representa aunque no sea popular. Cada uno de esos pasos reduce el miedo. Cada uno fortalece tu identidad. Cada uno te acerca a una forma de vivir más coherente. Con el tiempo descubres algo importante. El rechazo ya no define tu valor. La aprobación ya no determina tu dirección. La pertenencia deja de depender de actuar correctamente frente a los demás. Empieza a depender de ser honesto contigo mismo. Y cuando eso ocurre, algo dentro de ti se calma. Porque ya no estás intentando encajar en todas partes. Estás empezando a habitar tu propio lugar hierba destellos. Capítulo 3. La distancia entre quién eres y quién muestras. Existe una distancia silenciosa que muchas personas aprenden a ignorar durante años. No es visible desde afuera. No aparece en conversaciones cotidianas. No se reconoce fácilmente en el día a día, pero está presente. Es la distancia entre quién eres realmente y quién muestras al mundo. Al principio esa distancia parece pequeña, apenas perceptible. Solo ajustas algunos comentarios para evitar incomodar. Solo ocultas ciertas emociones para mantener la armonía. Solo adaptas algunas decisiones para cumplir expectativas. Nada parece grave. Pero cuando esa adaptación se repite durante mucho tiempo, comienza a crecer una separación interna. Empiezas a decir cosas que no reflejan lo que piensas. Empiezas a aceptar situaciones que no reflejan lo que deseas. Empiezas a actuar de maneras que no reflejan lo que sientes. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir lejos de ti mismo. Esa distancia no aparece de golpe. Se construye lentamente. Se fortalece con cada momento en el que eliges agradar en lugar de ser honesto. Con cada ocasión en la que callas lo importante para evitar incomodar. Con cada decisión que tomas pensando más en la aceptación que en la coherencia. El problema no es adaptarse. El problema es olvidar quién eres mientras te adaptas. Muchas personas aprenden a funcionar de manera eficiente en esa distancia. Cumplen responsabilidades. Mantienen relaciones. Logran objetivos. Parecen estables desde afuera, pero por dentro sienten una incomodidad difícil de explicar. Una sensación de desconexión. Una sensación de vacío. Una sensación de estar presentes en su vida, pero no completamente dentro de ella. Ese malestar no significa que algo esté mal en ti. Significa que algo dentro de ti está intentando volver a alinearse. Mantener una imagen que no refleja tu esencia requiere esfuerzo constante. Tienes que observar lo que dices. Tienes que controlar lo que expresas. Tienes que anticipar reacciones. Tienes que ajustar tu comportamiento según el entorno. Ese esfuerzo cansa. No solo mentalmente, también emocionalmente. Porque cada vez que ocultas una parte de ti, tu mente registra esa decisión. Y cuando esa decisión se repite muchas veces, aparece una sensación persistente de agotamiento interno. Muchas personas interpretan ese agotamiento como estrés cotidiano. Piensan que es consecuencia del trabajo, de la rutina o de las responsabilidades. Pero en muchos casos es el resultado de sostener una versión de sí mismos que no coincide con lo que realmente sienten. La distancia entre lo que eres y lo que muestras también afecta a tus decisiones. Cuando no estás conectado con tu esencia, elegir se vuelve más difícil. Empiezas a dudar más. Empiezas a depender más de opiniones externas. Empiezas a buscar señales fuera de ti en lugar de escucharte. Pierdes claridad. Y sin claridad, el camino parece más confuso de lo que realmente es. Por eso algunas personas llegan a momentos importantes de su vida sin saber exactamente qué desean. No porque no tengan deseos, sino porque han pasado demasiado tiempo ignorándolos. Han aprendido a escuchar expectativas antes que intuiciones. Han aprendido a responder antes que sentir. Han aprendido a adaptarse antes que elegir.
Pero hay algo dentro de ti que nunca desaparece completamente. Tu esencia no se pierde. Se queda esperando. Esperando momentos de silencio. Esperando momentos de honestidad. Esperando momentos en los que dejas de actuar por un instante y te preguntas qué es lo que realmente quieres. Esos momentos son importantes, porque son el inicio del regreso. Reconocer la distancia entre quien eres y quien muestras no es un fracaso. Es una señal de conciencia. Es el punto en el que empiezas a notar lo que antes parecía normal. Es el momento en el que entiendes que puedes vivir de otra manera. Ese reconocimiento puede generar miedo al principio, porque implica aceptar que algunas decisiones pasadas no reflejaban tu verdad. Implica admitir que ciertas relaciones se construyeron sobre versiones incompletas de ti. Implica reconocer que has estado sosteniendo expectativas que no elegiste. Pero también abre una posibilidad. La posibilidad de acercarte otra vez a ti mismo. Acercarte no significa cambiar todo de inmediato. Significa empezar a observar con más honestidad. Significa notar cuando dices algo que no sientes. Significa reconocer cuando aceptas algo que no deseas. Significa permitirte cuestionar lo que antes parecía obligatorio. Cada uno de esos gestos reduce la distancia. Cada uno fortalece tu claridad. Cada uno recupera una parte de tu identidad. Con el tiempo empiezas a sentir algo diferente. Empiezas a hablar con menos esfuerzo. Empiezas a decidir con más seguridad. Empiezas a estar presente sin necesidad de interpretar un papel. Ese cambio no ocurre porque el mundo haya cambiado. Ocurre porque tú estás regresando. Regresando a tu forma natural de pensar. Regresando a tu forma auténtica de sentir. Regresando a una versión de ti que siempre estuvo ahí, esperando ser escuchada otra vez. Y cuando esa distancia empieza a reducirse, aparece una sensación nueva. Una sensación de coherencia. Una sensación de alivio. Una sensación de tranquilidad interna que no depende de la aprobación de nadie más. Porque ya no estás intentando ser quien esperan que seas. Estás empezando a ser quien realmente eres. Destellos. Capítulo 4. El valor de mostrarse sin perfección. Muchas personas aprenden desde muy temprano que ser aceptadas depende de parecer seguras, fuertes y correctas en todo momento. Aprenden que equivocarse puede generar críticas. Aprenden que dudar puede interpretarse como debilidad. Aprenden que mostrar emociones puede incomodar a otros. Y poco a poco empiezan a construir una imagen cuidada. Una imagen sin grietas visibles. Una imagen sin errores evidentes. Una imagen que parece estable desde afuera, pero que por dentro requiere esfuerzo constante para sostenerse. La idea de la perfección no aparece por casualidad. Surge como una forma de protección. Si haces todo bien, nadie podrá cuestionarte. Si no cometes errores, nadie podrá rechazarte. Si siempre mantienes el control, nadie verá tus inseguridades. Pero esa protección tiene un precio. La perfección crea distancia. No distancia física, sino emocional. Cuando intentas mostrar solo una versión impecable de ti mismo, las relaciones se vuelven superficiales. Las conversaciones se vuelven cuidadosas. La espontaneidad desaparece. Empiezas a vivir con vigilancia interna. Observas lo que dices antes de decirlo. Corriges lo que sientes antes de expresarlo. Filtras lo que piensas antes de compartirlo. Ese control constante agota. Porque mantener una imagen perfecta exige negar partes reales de tu experiencia. Exige esconder dudas, silencios, errores, contradicciones. Exige actuar como si siempre supieras lo que estás haciendo, incluso cuando estás aprendiendo. Pero nadie vive sin dudas. Nadie avanza sin equivocarse. Nadie crece sin atravesar momentos de confusión. Mostrarte sin perfección significa aceptar esa realidad. Significa permitir que tu humanidad sea visible. Significa reconocer que no necesitas ser impecable para ser valioso. Ese reconocimiento es liberador. Muchas personas temen que si dejan de parecer fuertes perderán respeto. Temen que si muestran inseguridad perderán credibilidad. Temen que si admiten errores perderán su lugar. Sin embargo, ocurre algo distinto cuando alguien se muestra con honestidad. Las relaciones se vuelven más reales. Las conversaciones se vuelven más profundas. Las conexiones se vuelven más estables. Porque la autenticidad genera confianza. No la confianza basada en la imagen, sino la confianza basada en la verdad. Cuando alguien se permite mostrarse sin perfección, deja de competir por aprobación constante.
Deja de sostener expectativas imposibles. Deja de actuar para mantener una apariencia. Empieza a vivir con coherencia. La coherencia no significa tener todo resuelto. Significa que lo que dices, lo que piensas y lo que haces empiezan a alinearse. Significa que ya no necesitas interpretar un papel diferente en cada contexto. Significa que puedes estar presente sin ocultarte. Ese tipo de presencia cambia tu experiencia cotidiana. Hablar se vuelve más simple. Decidir se vuelve más claro. Relacionarte se vuelve más natural. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no necesitas esconderte de ellos. Muchas veces el miedo a mostrarse sin perfección nace de una idea equivocada. Creemos que ser auténtico significa compartir todo con todos. Creemos que significa decir todo lo que sentimos en cualquier momento. Creemos que significa renunciar completamente a la protección emocional. Pero la autenticidad no es exposición total. Es coherencia interna. Es elegir cuándo hablar desde la verdad. Es reconocer lo que sientes sin negarlo. Es permitir que tu forma de vivir refleje lo que realmente eres. Mostrarte sin perfección también implica aceptar que no todos entenderán tu proceso. Algunas personas preferirán la versión anterior de ti. Otras no sabrán cómo reaccionar ante tu cambio. Algunas incluso intentarán que regreses a la imagen que les resultaba cómoda. Eso es parte del camino. Porque cuando dejas de actuar para cumplir expectativas externas, empiezas a construir una identidad propia. Y una identidad propia siempre requiere valentía. Cada vez que eliges ser honesto en lugar de parecer perfecto, fortaleces tu seguridad interior. Cada vez que reconoces una duda en lugar de ocultarla, fortaleces tu claridad. Cada vez que admites un error en lugar de disimularlo, fortaleces tu crecimiento. Ese tipo de decisiones crean estabilidad. No una estabilidad basada en la apariencia, sino una estabilidad basada en la confianza en ti mismo. Con el tiempo ocurre algo importante. Dejas de sentir que necesitas demostrar constantemente quién eres. Empiezas a sentir que puedes simplemente ser. Esa sensación cambia tu manera de estar en el mundo. Reduce la presión de agradar. Reduce el miedo a equivocarte. Reduce la necesidad de controlar cómo te perciben los demás. Empieza a aparecer tranquilidad. Una tranquilidad que no depende de parecer perfecto. Una tranquilidad que nace de aceptar tu experiencia tal como es. Mostrarte sin perfección no significa perder valor. Significa recuperar libertad. Libertad para aprender sin vergüenza. Libertad para cambiar sin miedo. Libertad para hablar sin actuar. Libertad para vivir sin esconder partes de ti. Y cuando una persona empieza a vivir así, algo dentro se ordena. La mente se calma. Las decisiones se aclaran. Las relaciones se vuelven más reales. Porque ya no estás intentando sostener una imagen imposible. Estás empezando a sostenerte a ti mismo destellos. Capítulo 5. Volver a tu esencia. Romper la máscara no significa convertirte en alguien nuevo. Significa recordar quién eras antes de empezar a esconder partes de ti para poder encajar. Significa regresar a un lugar interno que nunca desapareció, aunque durante mucho tiempo haya quedado en silencio. Tu esencia no se perdió. Se adaptó. Se protegió. Esperó. Muchas personas creen que volver a sí mismas será un momento claro y definitivo, como si un día despertaran con absoluta certeza sobre quiénes son y cómo quieren vivir. Pero el regreso a tu esencia no ocurre de golpe. Ocurre en decisiones pequeñas, repetidas con honestidad. Empieza cuando dices algo que antes habrías callado. Empieza cuando eliges algo que antes habrías evitado. Empieza cuando reconoces lo que sientes sin intentar corregirlo. Es un proceso silencioso, pero profundo. Durante mucho tiempo quizá aprendiste a priorizar la aceptación antes que la verdad. Aprendiste a adaptarte antes que escucharte. Aprendiste a responder a expectativas antes que a intuiciones. Y esas decisiones tuvieron sentido en su momento. Fueron necesarias para protegerte. Pero llega un momento en el que ya no necesitas protegerte de la misma manera. Llega un momento en el que necesitas empezar a escucharte otra vez. Escucharte no significa tener todas las respuestas. Significa permitirte hacer preguntas nuevas. Preguntas que durante años tal vez evitaste. ¿Qué deseo realmente? ¿Qué estoy sosteniendo solo por costumbre? ¿Qué parte de mí ha estado esperando ser expresada? Responder esas preguntas no siempre es fácil. A veces implica reconocer decisiones que ya no te representan.
A veces implica aceptar que ciertas relaciones se construyeron alrededor de una versión incompleta de ti. A veces implica admitir que has vivido más pendiente de encajar que de elegir. Pero ese reconocimiento no es una pérdida. Es un comienzo. Volver a tu esencia también significa recuperar tu voz interior. Esa voz que no grita, pero insiste. Esa voz que aparece en momentos de calma. Esa voz que te dice cuando algo no encaja aunque desde afuera parezca correcto. Durante mucho tiempo tal vez aprendiste a ignorarla. Ahora puedes volver a escucharla. Cada vez que lo haces, algo cambia dentro de ti. Empiezas a sentir más claridad. Empiezas a tomar decisiones con menos esfuerzo. Empiezas a confiar en tu dirección sin necesitar confirmación constante. Esa confianza no aparece de inmediato. Se construye con experiencia. Se fortalece cada vez que eliges actuar de acuerdo con lo que realmente sientes. Se vuelve estable cuando descubres que puedes sostener tus decisiones incluso cuando otros no las comprenden. Volver a tu esencia no significa alejarte del mundo. Significa acercarte a tu vida. Significa dejar de actuar automáticamente. Significa elegir conscientemente. Significa habitar tu experiencia con presencia. Muchas personas creen que mostrarse tal como son implicará quedarse solas o perder su lugar. Pero lo que ocurre con frecuencia es lo contrario. Cuando dejas de actuar constantemente, empiezas a crear relaciones más reales. Relaciones donde no necesitas interpretar un papel. Relaciones donde puedes hablar sin medir cada palabra. Relaciones donde puedes estar sin esconderte. Y eso cambia todo. Porque ser visto de verdad es diferente a ser aceptado por una imagen. Ser visto de verdad genera calma. Genera estabilidad. Genera pertenencia auténtica. A medida que recuperas tu esencia, también recuperas energía. La energía que antes usabas para sostener apariencias empieza a estar disponible para construir tu vida. Tus decisiones se vuelven más simples. Tus prioridades se vuelven más claras. Tu dirección se vuelve más firme. Empiezas a caminar con menos peso. Empiezas a hablar con más verdad. Empiezas a vivir con más coherencia. Tal vez al principio el cambio sea casi invisible para los demás, pero tú lo notarás. Lo notarás en la tranquilidad con la que tomas decisiones. Lo notarás en la forma en que dices lo que piensas. Lo notarás en la libertad que sientes al no tener que actuar constantemente. Ese es el signo de que estás regresando. No regresando al pasado, regresando a ti. Con el tiempo ocurre algo aún más importante. Dejas de preguntarte quién esperan que seas. Empiezas a preguntarte quién eliges ser. Esa diferencia transforma tu manera de vivir. Ya no necesitas esconderte para pertenecer. Ya no necesitas demostrar constantemente tu valor. Ya no necesitas sostener una versión de ti que no elegiste. Empiezas a habitar tu propia vida con intención. Romper la máscara no es el final de un camino. Es el comienzo de una relación distinta contigo mismo. Una relación basada en honestidad, en respeto, en presencia, en libertad. Y cuando una persona vuelve a su esencia, deja de vivir desde el miedo al rechazo y empieza a vivir desde la confianza en su verdad. Desde ese momento, ya no necesita parecer alguien. Puedes simplemente ser. Y ser, tal como eres, es el acto más profundo de coherencia que puedes construir en tu vida. Hierba destellos.